Martínez, y esto sucedió en el Perú. La fascinación del ser humano por volar se remonta al pasado más antiguo. Desde la prehistoria, el hombre observaba maravillado el vuelo de las aves. El deseo de volar existió siempre. La mitología de las grandes civilizaciones está plagada de historias de seres divinos que podían volar. En Grecia tenemos el mito de Dédalo y su hijo Ícaro. Ellos fueron prisioneros en la isla de Minos. Para poder escapar, se fabricaron unas alas hechas de plumas y cera. Ícaro se acercó demasiado al sol y la cera de sus alas empezó a derretirse, haciendo que cayera al mar y muriera ahogado. Esta leyenda, al igual que la de la Torre de Babel, muestra el deseo constante del hombre por alcanzar las alturas. Siempre ha habido esta ilusión por volar. Creo que es parte de la naturaleza del hombre, ¿no? Explorar, así como explorar el mar, explorar el cielo y las estrellas. En el mundo andino, las culturas precolombinas nos dejaron abundante iconografía de su inquietud por volar. El temible dios de los báculos, personaje tutelar de la cultura chavín, también es un ser volador. Las enigmáticas líneas de Nazca fueron diseñadas para ser vistas desde el cielo. ¿Por quién? Por el principal de sus dioses. Su nombre era Con y, por supuesto, también volaba. Él tenía que hacer el milagro de mandar lluvias para irrigar los cultivos de esa desértica comunidad. Los hombres al lado mochicas, ahí están, con arneses y todo. Hay huacos, que hay hombres con alas y con arneses. Pero dejemos la mitología y vayamos a la realidad. En el siglo XIII, el inglés Roger Bacon dijo que el aire, al igual que el agua, tenía las características de los sólidos. Bacon concluyó que si el hombre construía una máquina enorme, el aire podría soportarla al igual que el mar soporta los barcos. Durante el virreinato también hubo gente que tuvo ganas de volar. Es el caso de Santiago Cárdenas, conocido como Santiago el Volador. Desde chiquitito, Santiago vivía fascinado con las aves y con su vuelo. De hecho, diseñó varios proyectos hasta que por fin un día le llevó un modelo de una máquina voladora al virrey Amat. Los asesores científicos, por supuesto, descartaron esa idea. Pero Santiago no se quedó tranquilo. Un día anunció que volaría desde el Cerro San Cristóbal hasta la Plaza de Armas. Y esto, como imaginarán, concitó la atención y la expectativa de muchísima gente. La cosa es que a la hora de la hora, Santiago no voló ni hizo absolutamente nada. Entonces, la gente que estaba allí congregada para admirar esta hazaña se molestó y se fue a la casa de Santiago Cárdenas, cargando piedras, diciéndole: o vuelas o te matamos a pedradas. Santiago salió corriendo de su casa y fue a refugiarse a la catedral.
y de allí tuvo que sacarlo el mismísimo virrey Amat con una escolta para llevarlo a Palacio. Santiago de Cárdenas en realidad es una especie de Leonardo da Vinci peruano. Él desde muy chico se embarca rumbo a todo el mundo, pasa buena parte de su adolescencia y su juventud en embarcaciones y se dedicaba a ver los pájaros. Santiago escribió un manuscrito que se llamó Nuevo Sistema de Navegar por los Aires, que contiene sus diseños. Incluso mandó un memorial al mismo rey de España. Ricardo Palma escribió sobre Santiago. También nuestro extraordinario cuentista Julio Ramón Ribeiro se inspiró en su figura para escribir la obra de teatro Vida y Pasión de Santiago el Pajarero. La respuesta es, esa máquina no puede volar porque tiene el ala fija y para volar hay que hacer como los pájaros. Él se desilusiona y contesta con un tratado que es el primer tratado de aerodinámica que yo creo ha sido escrito así. El primer vuelo humano del que se tiene noticia fue realizado en París en el siglo XVIII. Era un globo de aire caliente. El problema era que volaba por donde el viento lo llevara. Era incontrolable. La experimentación de los vuelos con globos se extendió por toda Europa. Incluso se dice que Napoleón planeó usar globos en una posible invasión a Inglaterra. El primer vuelo en globo que se hizo en Lima ocurrió en 1840, sobrevolando la Plaza de Hacho. Lo realizó el aeronauta colombiano José María Flores. Otro de los personajes importantes en los albores de la aviación fue el peruano Pedro Paulet. Espacio. En 1852, el francés Henri Giffard inventó el dirigible. Esta es una máquina más ligera que el aire. A diferencia del globo, sí podía ser dirigida a través del uso de timones y motores. Fue el brasilero Alberto Santos Dumont quien construyó y voló los primeros dirigibles, demostrando que los vuelos sí podían ser controlados por el aviador. Luego aparecieron los planeadores, máquinas capaces de sustentar el vuelo controlado durante algún tiempo. Los relojes que usamos hoy, por ejemplo, poca gente sabe eso, los originó Cartier a pedido de Santos Dumont, que era un diseñador, gran diseñador de aviones brasileño. O sea, los sudamericanos están muy metidos en ese momento en esta gran carrera de la aviación. Y Santos Dumont le dice a Cartier, que fabricaba relojes de bolsillo, oye, necesito un avión para un reloj que yo pueda ver mientras estoy volando. No puedo estar sacando el reloj de pulsera. Es un subproducto de la aviación. En la década de 1890, dos hermanos norteamericanos llamados Wilbur y Orville Wright comenzaron a interesarse por la aviación. Ellos eran fabricantes de bicicletas. Llegaron a diseñar, a inventar una máquina autopropulsada más pesada que el aire, capaz de volar. En ella efectuaron el primer vuelo libre, controlado y continuo de la historia de la humanidad. Y así cumplieron el sueño
de volar, largamente acariciado por el hombre desde tiempos remotos. Los Wright son sin duda pioneros de la era de la aviación. Ellos fueron el primer vuelo de un aparato más pesado que el aire, porque hasta antes de él todos eran planeadores y lograron volar pues unos 13 minutos y unos 30 y tantos metros nada más, ¿no? El famoso vuelo de los hermanos Wright se realizó en diciembre de 1903 en Estados Unidos. En 1906, Alberto Santos Dumont realizó un vuelo público en París. Estos acontecimientos marcaban de manera vertiginosa el inicio de la aviación a nivel mundial y despertaban en muchos el entusiasmo por volar y fabricar aeroplanos. Así, en Europa, se comenzó con la formación de pilotos y la realización de competencias de distancia, permanencia en el aire, velocidad y altura. Nombres como los de Louis Blériot y Henri Farman, entre otros, fueron los más sonados en aquel despertar. En 1908, Henri Farman voló una distancia de 1 kilómetro, retornando al lugar de partida y aterrizando sin problema. En julio de 1909, Louis Blériot, piloto francés y fabricante de aviones, produjo un monoplano Blériot 11. Blériot realizó el cruce del Canal de la Mancha desde Francia hasta Inglaterra. La travesía fue realizada a escasos metros sobre el agua. Es decir, por primera vez, un avión logró cruzar una porción de mar. Esta noticia se difundió por todo el mundo como una gran proeza. Él logra con un avioncito Blériot X, Blériot 11, un motor de 20 caballos de fuerza, en 30 minutos logra cruzar el Canal de la Mancha en 1909. Estas hazañas ocupaban las primeras planas de los diarios de Europa y del mundo y eran la noticia del día. Por esos años vivía en París un joven llamado Jorge Chávez Darnell. Él también sería parte de la historia de la aviación mundial. Esta es su vida. Cuando tenía 16 años, falleció su madre. Luego de culminar el colegio, estudió ingeniería en la Escuela de Electricidad y Mecánica Industrial de París. Obtuvo varios premios nacionales, tanto en atletismo como en rugby. Chávez de profesión fue ingeniero eléctrico. Entre sus habilidades era que era un deportista nato, participaba en pruebas de atletismo, ciclismo e incluso en carros de carrera, que fue el nexo que lo vinculó con la aviación. En 1908, cuando se encontraba estudiando en la universidad, recibió la noticia del fallecimiento de su padre. A los 21 años, Jorge Chávez había perdido madre y padre. Todos los hermanos Chávez heredaron una gran fortuna. El futuro aviador concluyó sus estudios en 1909 y se recibió de ingeniero. A estas alturas, ya estaba al tanto de las proezas que se venían produciendo en la naciente actividad aérea. Todo esto despertó el entusiasmo en el joven deportista y lo llevó a incursionar en esta novedosa actividad. Él pertenecía a una élite en Francia y empezaron justamente los vuelos en avión. Entonces los más aventurados eran los que entraban a este deporte apasionante y nuevo para el mundo, ¿no? En agosto de 1909,
Chávez asistió a la Gran Semana de la Aviación que se realizaba en Champagne. Allí conoció al destacado aviador francés Louis Paulin, quien tenía la licencia de piloto número 10. De la mano de Paulin, Jorge Chávez ingresó al mundo de la naciente aviación y comenzó a familiarizarse con los circuitos y competencias aéreas. Más tarde, ingresó a la firma Farman y el 5 de febrero de 1910 realizó su primer vuelo al mando de un avión biplano. Chávez obtuvo su licencia internacional de piloto. Fue la número 32. Creo que poca gente sabe que Jorge Chávez obtuvo su licencia en febrero de 1910 y cruza los Alpes en septiembre de 1910. Es decir, 8 meses después de haber aprendido a volar. Y cuando acaba su carrera va un día a una demostración de vuelo en Champagne, en Reims, y se enamora de la idea de volar. Jorge Chávez participó en la mayoría de competencias aéreas que se organizaban. Recorrió gran parte de Francia, Italia, Hungría, Inglaterra y Escocia. 94 días llenos de competencias, donde el joven piloto destacó notablemente. Y había en toda Europa en realidad, en Budapest, en Londres, también los hicieron en Francia. Y había 3 concursos. ¿Quién vuela más rápido? ¿Quién vuela más lejos? ¿Y quién vuela más alto? Jorge Chávez participó al comienzo en todos, pero poco a poco fue encontrando el gusto en volar más alto. Y su reto personal era romper el reto de ser el récord mundial de haber volado lo más alto posible. Él quería llegar lo más arriba posible. Su primer vuelo alcanza 300 metros. Meses después queda segundo y alcanza 615 metros. Meses después llega a 2000 y pico y finalmente rompe, por primera vez alcanza el récord mundial pocos meses antes del vuelo del cruce de los Alpes. Años también vivió otro aviador peruano que tuvo gran trascendencia. Durante una de las muchas competencias aéreas en las que participó Jorge Chávez, ocurrió algo que pudo haber terminado en una verdadera tragedia. Artur Duray tenía su avión en la pista de despegue, como a 50 kilómetros por hora, cuando este comenzó a incendiarse. No pudo apagarlo, es más, perdió el control de la nave, salió expedido de la misma, mientras esta se dirigía hacia la muchedumbre que estaba observando la competencia. Se cuenta, se dice, que Jorge Chávez intrépidamente se subió en el avión, llegó hasta la llave de encendido, lo apagó y así impidió que éste se estrellara contra la muchedumbre. Artur Duray abandonó la aviación debido a este accidente, pero se volvió muy amigo de Jorge Chávez, acompañándolo en muchas competencias y también estando presente el día que Chávez completó la hazaña de cruzar los Alpes. En la siguiente competencia, Chávez advirtió que si quería alcanzar más altura y con ello más triunfos, tenía que cambiar de avión. El biplano que hasta entonces usaba no le permitía llegar más alto. Lo que él necesitaba era un monoplano Blériot. Él volaba aviones Farman, que por el tiempo hemos visto que estaban limitados en altura, y él cuando encuentra el Blériot se da cuenta que ese era el avión. El Blériot era un avión más ligero, 450 kilos pesaba, y su motor era un motor muy novedoso para la época, porque los cilindros giraban con la hélice. Y eso hacía de que la refrigeración sea por el aire, eliminaba el sistema de agua para refrigeración, entonces lo hacía más ligero. Estrenando nuevo avión, el joven piloto obtuvo el primer puesto en competencias de altura en Francia e Inglaterra. En este último país pudo superar por primera vez los 1600 metros de altura,
asombrando al público asistente y a los expertos en la materia. Chávez no cabía de felicidad con su Blériot 11 y llegó a decir estas palabras: por fin he encontrado el ascensor para escalar al cielo. En abril de 1910, Arturo Mercanti propuso la travesía de los Alpes como prueba principal en el circuito aéreo de Milán. Hasta entonces, los aviones no parecían reunir las características indispensables para el vuelo sobre los Alpes. Para hacerlo, debían tener la capacidad de elevarse a más de 2.100 metros de altura, manteniéndose en esa elevación un tiempo prolongado y enfrentando los tremendos vientos de la zona. Yo soy piloto y cuando veo el avión de Chávez y me imagino él cruzando los Alpes como alguna vez los he cruzado en un avión moderno, me parece increíble. Es como, yo no sé si ustedes han visto una réplica de la Santa María y decir Colón cruzó el Atlántico con esto. Hay que tener unos pantalones tremendos, ¿no? Se estableció la partida en Brigg, Suiza, y la llegada en Milán, Italia, atravesando la cumbre del Simplón con una altitud de 2.000 metros. Desembocarían en Domodossola y luego de varias paradas llegarían hasta Milán. El recorrido total por aire sería de aproximadamente 150 kilómetros. Las competencias preparatorias para el cruce de los Alpes no se hicieron esperar. Chávez y su amigo y manager Arthur Duray se dedicaron a estudiar y recorrer por tierra toda la ruta, observando las montañas, los llanos y lugares de posible aterrizaje. Y Chávez no llegó al concurso a participar, no, él fue antes. Él estuvo a temporada de antes recorriendo todos los caminos, examinando todas las curvas y estuvo mucho antes que todos para hacer su viaje. O sea, lo preparó bien, mandó a hacer un avión nuevo. Con lo que se llama el patín de cola, ¿no? Como era ingeniero, él tenía miedo de aterrizar en un aterrizaje de emergencia en los Alpes y como iba a estar en una ladera se iba a deslizar hacia abajo. Entonces a su Blériot le ponen un patín de cola que era una posibilidad de frenar por si él tenía que aterrizar en una ladera. Entonces también contribuyó a eso. Toda la armadura estaba hecha en madera y las alas eran recubiertas de tela, una lona especial para aviación. Era un avión ligero, pero muy inseguro. Ese avión se manejaba con una palanca de mandos que está ahí arriba, ¿no? Si se movía a derecha o a izquierda, el avión giraba en esa dirección. Si se movía hacia adelante o hacia atrás, subía o bajaba. También tenía un par de pedales que movían la cola. La altitud se medía con un barómetro de mano, porque no existía todavía el altímetro. Solo había un tacómetro y una brújula. Es decir, que prácticamente el único instrumento de navegación en el aire eran los ojos del piloto. Así que el éxito de un vuelo descansaba casi totalmente en su pericia. Era un avión a motor con una particularidad. Tenía sus cilindros, eran rotativos, o sea, giraban junto con la hélice, ¿no? Y los pistones eran estáticos. Entonces lograba darle el impulso al avión, ¿no? Tenía sus tanques de gasolina en la parte superior para que por gravedad se alimentara el motor de combustible. Como podemos ver, este avión no tenía una cabina, solamente un asientito que estaba hecho de madera y mimbre, donde se sentaba, por supuesto, el piloto. No existían correas para amarrarlo al avión. Esto es prácticamente impensable desde nuestros días, ¿no? Donde hasta para ir en el asiento de atrás de un auto a uno lo obligan a ponerse el cinturón de seguridad.
En las alturas, además, había mucho viento y mucho frío, y por ese motivo Jorge Chávez utilizaba sus lentes y también se mandó a hacer una ropa de papel chino por dentro y seda impermeable por fuera, con una buena capa de amianto, que es un mineral fibroso, para protegerse del frío. Yo imagino que había que ser, pero bien valiente, o un inconsciente, ¿no? Una de dos, para cruzar en uno de estos aparatitos los Alpes. No existía pues una ropa para hacer los vuelos, lo vemos en los vestigios y lo que quedó del vuelo de Chávez, ¿no? Una casaca de cuero, una chompa Jorge Chávez, como hoy en día conocemos nosotros el cuello Jorge Chávez, para protegerse del frío, botas de cuero, ¿no? No había una indumentaria específica o especial porque era un deporte totalmente nuevo. Como preparación para la travesía de los Alpes, se realizó un vuelo en las proximidades de París. Jorge Chávez, al mando de su recién adquirido y modificado Blériot 11, batió el récord mundial de altura. Registró la extraordinaria marca de 2.652 metros, altura impresionante para la época. En esa época los récords pues eran batidos constantemente y en ese momento eran récords de altura. Los triunfos obtenidos en Europa, tanto por Jorge Chávez como por Juan Bielowczyk, generaron un sentimiento de orgullo nacional en el Perú. Los diarios de Lima resaltaron los logros obtenidos por los jóvenes pilotos peruanos en Europa. El Perú se convertía así en uno de los países pioneros de la naciente aviación mundial. El Congreso peruano envió a ambos pilotos mensajes de aliento y felicitación. El diario La Prensa le envió a Chávez un telegrama de felicitación. Él contestó un telegrama que le enviaron acá el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores y otros connotadas personalidades de Lima, donde lo felicitaban por sus hazañas que tenía en los concursos en Blackpool y otros, ¿no? Él pone la noche anterior, pone la bandera peruana en su hangar. Él siempre dijo que era peruano. Y es más, hay una cosa muy linda porque en Milán, donde él iba finalmente a aterrizar, pero no llega a Milán, habían puesto una bandera blanca mientras él volaba y le iban a cambiar por una bandera roja cuando él llegara. Y en cierta manera era que él iba a componer la bandera del Perú en el viaje. Hubo una primera Después de la 1 de la tarde del 23 de septiembre de 1910, Jorge Chávez salió de Brig en su Blériot 11 de 50 caballos de fuerza. Iba ataviado con su vestimenta especial de vuelo, casco protector y lentes.
Después de 45 minutos de vuelo, se aproximó al pequeño pueblo de Domodossola, primera etapa de la travesía. La multitud reunida en el campo saludaba al héroe. Sí, ya había cruzado los Alpes. Chávez emprendió el aterrizaje para reabastecerse de combustible y proseguir su vuelo. El 23 de septiembre de 1937, la comunidad italiana en el Perú le obsequió a la ciudad de Lima un monumento para homenajear a Jorge Chávez en conmemoración de los 400 años de la fundación de la ciudad, que se había celebrado en 1935. Uno de los invitados a esta ceremonia fue el aviador peruano Juan Bielo-Busic, segundo piloto en el mundo en completar el cruce de los Alpes en 1913. Él le había prometido a Jorge Chávez, poco antes de su muerte, cruzar los Alpes, y cumplió su promesa 3 años después del gran héroe peruano. Los restos de Jorge Chávez fueron repatriados a nuestro país gracias a un acuerdo entre los gobiernos de Perú y Francia. El 12 de septiembre de 1957 llegaron hasta aquí, luego de haber hecho escala en Brasil y Bolivia, donde se le rindieron homenajes. Cuando llegó a Lima, el cuerpo de Chávez fue llevado hasta la catedral para que la gente pudiera despedirse de él. El 22 de septiembre llegó hasta aquí, hasta la base aérea de Las Palmas. Y al día siguiente, el 23 de septiembre, se le rindieron los homenajes del caso presididos por el presidente Manuel Prado. Ese mismo día se mostró la réplica del Blériot 11 de la que ya hemos hablado. En Domodossola hay un museo especialmente para Jorge Chávez. En Bric hay también algunos recuerdos de él, el hostal donde él durmió, lo mismo que en Domodossola. Y acá finalmente en Perú, por los años 1950-48, trajeron a pedido del gobierno peruano los restos. Y en un reconocimiento a su nacionalidad es que Francia nos remite parte de los restos, ¿no? Hay parte del avión, porque otra parte está en Domodossola, hay su máscara mortuoria, tenemos parte de su ropa, ¿no? Porque otra también se quedó. Jorge Chávez. Nos vemos en la próxima.